Si le parece, vamos a dar inicio a este nuevo ciclo de charlas ganaderas. Eh, Hoy con la presencia de Jorge Ingaramo, acá desde Estudios Centrales, y de Dante Serino, presidente de AFIC, y bueno, junto con todos ustedes desde el Zoom. Agradeciendo como siempre al IPCBA que nos hace posible poder llevar adelante todo este tipo de acciones. Yo creo que estamos en una época del año bastante interesante para escucharlo tanto el análisis de Jorge como al análisis de Federico. La verdad que vienen sucediendo algunas cosas poco frecuentes para Argentina que a veces nos sorprenden de alguna manera o no estamos acostumbrados. Pero para comenzar, si tenés el videíto, Vero, una recomendación, porque ha habido algunos casos de síndrome urémico hemolítico. Entonces, hemos desarrollado material desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Vamos a compartir una presentación del doctor Tartaglione. Un ratito escuchamos la prevención y damos comienzo luego a las locuciones de Jorge Ingaramo. Un urémico hemolítico es una enfermedad causada por una bacteria, la Escherichia coli, que genera una toxina que se llama Shiva, que impacta en los riñones, fundamentalmente en los menores de 5 años. Lo más importante es que es prevenible a través de la prevención y la manipulación de los alimentos. Lavarse las manos antes de cocinar, lavarse las manos antes de cambiar y después de cambiar un bañar. En segundo lugar, la cocción fundamentalmente de la carne. La carne tiene que estar cocida, fundamentalmente la carne picada, que tiene que estar por adentro, no tiene que estar roja, tiene que estar marrón. Y a su vez los vegetales también es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado en el lavado de los vegetales hasta aquellos que vienen envueltos. Y por último, la transmisión cruzada. Tener mucho cuidado en la utilización de una tabla para la carne cruda y otra tabla para los vegetales y otra tabla para la carne cocida. Si no se escuchó, pueden entrar a la página www.ipcba.com. Están todo el material, todo el videíto con las prevenciones para protegernos del síndrome urémico hemolítico, mal llamado el síndrome de la carne cruda. Pero como explicaba Tartaglione en el video, hay que tener mucho cuidado con el lavado de los vegetales, el lavado de las manos, la buena cocción en general de todos los alimentos y las buenas prácticas de higiene. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a comenzar con los comentarios del licenciado Jorge Ingaramo. No tiene mucho para hablar de economía, pero seguramente se las va a rebuscar y algo nos va a contar. Gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo. Gracias por la invitación y un gusto estar acá de nuevo. Ahora que tenemos un estudio acá en AFIC extraordinario que nos acoge a todos, con un sistema de producción deslumbrante. Bueno, no sé si estoy hablando en el tono adecuado, si se escucha esas cosas, espero que sí. Levanten los deditos. Bien. Bueno, estamos a 80 días de comenzado un gobierno que es realmente sorprendente, ¿no? O sea, es un fenómeno en el sentido de la palabra de que no se había visto un gobierno de este tipo, que tanto por lo que prometió, por la coincidencia o cuasi coincidencia que hay entre lo que hace y lo que prometió el presidente, como por la personalidad del presidente, como por el sistema de manejo de conflictos, que evidentemente no es solamente un sistema de manejo de conflictos, sino de provocación de conflictos, aparte de manejo de conflictos. Yo dividiría un poco la cuestión no voy a hablar mucho de la personalidad de Milei, porque total ustedes ya la conocen. Yo tampoco soy un experto en Milei que sepa más que ustedes de su personalidad.
evidentemente tiene mucho de impredecible, muchas cosas no se le pueden creer porque exagera, porque las agranda mucho para después terminar siendo mucho menos trascendentes de lo que él las había planteado. Doy el ejemplo de decir que la inflación el día que asumió viajaba al 7.500% anual, y yo dije, bueno, algo debo estar viendo mal. Me fui a ver cómo había crecido la liquidez total en pesos, la inflación en pesos, y él decía que viajaba al 15.000% anual, y bueno, resulta que el M2, que es la liquidez secundaria de la economía, la liquidez que usamos todos para nuestras transacciones diarias, había crecido el 171%. Así que no tenía nada que ver, o sea, es imposible hacer viajar una inflación al 15.000 con el 171% de crecimiento de la liquidez. Sobre todo cuando se sabe que la formación de Milei es básicamente una formación monetarista. Y bueno, él exagera, pero bueno, le ha dado carta blanca a una parte del plan, que es la parte del ajuste fiscal y la licuación de pasivos del Banco Central. Eso le ha dado la carta blanca al equipo de Caputo y Bausilis, y evidentemente han hecho una tarea en el mes de enero deslumbrante, ¿no? O sea, en este preciso acto podemos darle la bienvenida, después de tanto tiempo, a los superávit gemelos. Nos perdimos allá por el 2008, 2007. Ahora tenemos de vuelta superávit gemelo, superávit de comercio exterior, 797 millones de dólares en enero, que a los precios del año pasado hubieran sido 1.240 millones de dólares. Una acumulación de reservas del Banco Central que ya superan los 8.700 millones de dólares. Hoy debe estar superando esta cifra, ayer era 8.600 y moneda. Que no todo se acumula como reserva, porque además han pagado los títulos de Guzmán, 1.600 millones de dólares, han pagado intereses al Fondo Monetario Internacional, han pagado organismos internacionales, han devuelto parte de la plata de la CAF. Así que evidentemente hay una política de manejo financiero y presupuestario, y además comercial, que es evidentemente muy fuerte, muy tremenda, muy difícil de ver. Quiero hacer la comparación, aunque no es fácil de comparar, con el episodio de Menem, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan, Menem le gana la elección interna a Cafiero contra el aparato del PJ de ese entonces. Asume como presidente, hace el pacto con Alfonsín. Al poco tiempo sale la ley 23696 y 23697 de reforma del Estado y de emergencia económica, en las famosas llamadas leyes Dromi en ese momento, y le entrega al ministerio, pasan dos ministerios, un año y medio perdido con Bungibor, el grupo Bungibor, con Orlando Ferreres a la cabeza, y después el periodo de González Fraga con Hernán González, donde evidentemente no llegan a nada, no se hacen 2 o 3 privatizaciones bastante mal hechas. Después, ahí lo tenían de tanto guardado a Cavallo en la Cancillería, haciéndole un trabajo de volver a colocar a la economía argentina en el mundo. Bueno, hace Cavallo, bueno, el capitán ingeniero Alzogaray lo autoriza a flotar el tipo de cambio a Menem. Menem flota el tipo de cambio en el mes de diciembre del 90. Por supuesto, la flotación sin ninguna clase de resguardo no dio resultado, dio una hiperinflación casi automática, sin ningún tipo de cuidado monetario de ningún tipo, creyendo bueno, pero de todos modos fue una política de shock cambiario. Y el 3 de febrero empieza Cavallo, el 1 de abril viene la convertibilidad, y el 1 de noviembre viene el decreto de desregulación. Bueno, y yo creo que ese es el paradigma en el cual se despeja la estrategia de Milei, ¿no? O sea, con la diferencia de que él no tiene tiempo de primero ajustar los precios relativos y después hacer el ajuste fiscal con los precios relativos ya ajustados, ya acomodados, hacer el ajuste fiscal, y después
hacer las reformas estructurales. Él manda todo junto, de un solo saque, constituyendo una política de shock integral, que si no es más integral es porque, bueno, porque tiene un decreto de necesidad de urgencia con una protección judicial que le traba la reforma laboral y tiene que se le cayó la ley ómnibus. Pero la estrategia es la misma, o sea, digamos, en el fondo está pensando en lo mismo, o sea, las leyes 23, 696, 697 eran también leyes larguísimas que autorizaban al Estado, al Poder Ejecutivo, a hacer prácticamente lo que se le diera la gana, o mucho de lo que se le diera la gana, privatizar, desregular, abrir la economía, reprogramar deuda, etcétera, etcétera. Había una especie de superpoderes, digamos, que Menem los usó con mucha habilidad y mucha... pero no tenía los equipos económicos al principio y después los consiguió. Bueno, acá no, acá justo empezó el día cero y está teniendo resultados impactantes, ¿no? Nadie esperaba superávit fiscal. Yo esperaba, honestamente, superávit primario en enero. Porque eso siempre ocurre en la economía argentina. Enero es un mes donde por los ingresos de las percepciones impositivas de la resultante del aguinaldo y del nivel de actividad económica, el IVA, la Navidad, etcétera, etcétera. Enero es un mes de buena recaudación, pero no esperaba un superávit financiero, además, ¿no? O sea, que además hubiera superávit financiero por la cantidad de recortes y licuaciones que metió, las licuaciones y los recortes. Porque, digamos, a los jubilados los licuó, eso es una cosa. Y la motosierra pasó por las provincias, sobre todo, donde más se notó la motosierra con las transferencias discrecionales a las provincias. Con eso consigue el superávit financiero del Estado, ¿no? Cosa que no se veía hace muchísimo tiempo también. Y simultáneamente empieza a reorganizar la licuación de pesos para dejar lista para la toma de decisiones en el caso de que hubieran pasado el decreto de urgencia y la ley y la economía se hubiera acomodado rápidamente a un nuevo conjunto de reglas de juego. Eso no ocurrió por la sencilla razón de que la ley ómnibus se cayó. Quizás fue un error hacer una ley tan grande, tan abarcativa, que incluía desde la reforma política hasta la reforma para la carne, ¿no? O sea, era demasiado, era muy difícil que pasara. 38 diputados y 7 u 8 senadores no iban a lograr ese resultado, necesitaba aliados. Milei no es una persona de buscar aliados, Franco sí, pero Milei no. Todo lo que arregla Franco lo desarregla. Bueno, conclusión, él consigue los dos superávit gemelos. Obviamente ahora tiene que pasar febrero, ya pasó febrero, pero no creo que haya cambiado la situación externa. Debe tener también un pequeño superávit comercial, porque todavía algo quedaba de exportaciones y los pagos de importaciones se fueron acomodando. Para el pago de importaciones inventaron un instrumento muy, muy ingenioso, el BOPREAL, que tiene nombre de remedio, pero en realidad es un bono que tiene 3 series a distintos plazos. Una la colocó al comienzo con muchas dificultades porque la gente no entendía qué es eso de comprar dólares, precomprar dólares usando pesos y después conseguir los dólares para pagar importaciones adeudadas en el futuro, digamos, en algún momento del futuro. Eso no, pero tenía la ventaja de que no tenía el impuesto país, por lo menos hasta el 1 de febrero. Entonces las primeras licitaciones fueron confusas, pero también las consiguieron llevar adelante. Es un título del Banco Central. También inventó el sistema inventaron el sistema para que las pymes puedan pagar hasta $500.000 de importaciones adeudadas, y eso también descomprime. Bueno, el BOPREAL tiene muchas ventajas. Una es la ventaja del rendimiento para el que lo tiene, para el que lo suscribe, y otra es la ventaja de que seca la plaza de una forma extraordinaria, porque hay que entregar pesos que el Banco Central lo saca de circulación y eso lo transforma en menor liquidez y menores intentos de correr el dólar o de
¿no? Bueno, entonces la economía tiene una licuación de pesos fenomenal. Si uno mira la cifra de el último balance del Banco Central, en lo que va del año, el M2, o sea, la liquidez secundaria de la economía, cayó el 2% contra una inflación que debe rondar en los 2 meses aproximadamente el 35%. Quiere decir que en términos reales la licuación desde que empezó esta política debe rondar prácticamente la mitad de la liquidez en pesos. O sea que él se arrima al momento de decisión, pero claro, a costa de lo que todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, viene el fondo, el fondo lo bendice, pero le dice que tenga cuidado con los acuerdos políticos porque las reformas tienen que ser sustentables y las reformas hechas con DNU no son sustentables. O sea, un DNU se cambia con otro DNU, no se sabe, pero siempre son más peligrosos, más fácil de cambiar que las leyes. Y también le dice lo mismo que le dijo el Papa ayer, cuidado con lo social, con la cuestión social. Bueno, la economía, por supuesto, la actividad la hace una vez corta, hace lo que probablemente sea una vez corta, primero una brusca caída hasta un piso y después un rebote, que cuando rebote, después vamos a hablar del momento del rebote, que puede comenzar con la soja, ¿no? O sea, con el ingreso de la soja puede comenzar el rebote de la vez corta para arriba. Pero eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Bueno, tiene algunos factores externos positivos. Digamos, el año pasado, ustedes saben, nosotros perdimos 18.000 millones de dólares de exportaciones. Este año se van a recuperar un poco más de la mitad de esa plata. Hay distintos cálculos, por supuesto, distintas hipótesis. Bueno, pero estamos atravesando por precios de las commodities que la Argentina vende más bajos desde 2020, desde antes de la guerra de Ucrania, desde mucho antes de la guerra de Ucrania. Desde ese entonces no se veían precios internacionales de soja, trigo, maíz, sobre todo, tan bajos. No el aceite está bien, ha bajado, pero no tanto. Los aceites en general siguen siendo muy... Bueno, en el mundo todos ustedes saben que el mundo no ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en un electoral, hoy se está discutiendo si se cierra o no la administración por el voto de los republicanos para la ampliación de la ayuda a Ucrania, pero mientras tanto el nivel de actividad económica en Estados Unidos se arrima al 2,2% de crecimiento anual. Pero la tasa de referencia sigue al 5,25, 5,50 y la tasa larga sigue al 4,31. O sea que son tasas contrapositivas que no permiten ninguna clase de timba con las commodities, con lo cual los precios de las commodities, de seguir la política de la FED con la tesitura actual, no hay ninguna duda de que los precios de las commodities por la parte de los fondos no se va a ajustar. Y además está entrando la cosecha brasileña y se viene una cosecha argentina que no va a ser récord, ni mucho menos, pero va a ser una cosecha aceptable. Bueno, este es más o menos un panorama muy rápido de lo que vino pasando. Hay muchas cosas más para comentar, pero estaríamos toda la tarde. Además, ¿quién leyó toda la ley y todas las leyes modificadas por la ley? Nadie. O sea, que es muy difícil hacer un raconto de todo lo que hay atrás de la estrategia de la ley 11. Pero yo diría lo siguiente, entonces, la licuación de pesos ha sido extraordinaria, la licuación de ingresos en pesos ha sido extraordinaria, muy poco esperable en esos niveles. El ajuste de tarifas, si bien se hizo por partes, pero se está haciendo, y mañana, en marzo, empieza el gas, ya todos los otros empezaron hace rato, y lo vamos a ver cuando veamos las tarifas de la luz del mes de agosto, las veamos del mes de febrero, cuando las veamos en marzo. Este es el panorama, ¿no? Entonces, bueno, vienen las clásicas discusiones sobre las cuales prácticamente es muy difícil dar una respuesta asertiva, pensando en la personalidad y el punto de vista de Milei. Pero él licuó pesos
Entonces uno dice, políticamente, dice, bueno, igual pesos porque está por dolarizar, o porque está por ir a una convertibilidad sui generis, no convirtiendo solamente la base monetaria en pesos, sin convertir, sino redenominando los pases pasivos del Banco Central. Porque otra de las cosas que hizo, que me olvidé decir, fue el cambio del ELIX por deuda del Tesoro Nacional. O sea, la ELIX son deuda del Banco Central con los bancos, ahora los bancos, el nuevo deudor es el Tesoro Nacional. Emitió títulos los famosos LECER y los famosos Dollar Link para chupar, renovar y patear todo para el 26, para el 25, 26 y 27. Con lo cual esa plata no estaba en el sistema. Entonces uno dice, bueno, si ya hiciste todo eso y tenés más o menos cierto apoyo del sistema financiero, bueno, podés hacer una redenominación de los pases pasivos, ponerlos en dólares y canjear la base monetaria en pesos usando dólares con algún mecanismo de anuncio gradual con una previa competencia de monedas, como fue el caso de Ecuador. O sea, esa sería una de las cosas que uno podría estar esperando o pensando, bueno, saber cómo la van a hacer. Ninguna experiencia es igual a la otra, y además el pasado también es distinto en los ejercicios de dolarización o de competencia de monedas. A propósito de la competencia de monedas, la competencia de monedas en contratos ya existe, porque está en el decreto del DNU 70. O sea, usted puede hacer un contrato en dólares para alquilar, para comprar un auto, o sea, pero no hay lo que se llama el curso legal ni el curso forzoso de la moneda dólar. Con lo cual es una dolarización de contratos, que está permitida, pero está permitida por un DNU. Con lo cual, una de las cosas más interesantes que podría ser si hay una reconciliación de Milei con el Congreso, o con ese nido de rata, como le llama él, lo primero que habría que hacer es el pedazo ese del DNU, que todavía está como DNU, los contratos en cualquier tipo de moneda, no solamente dólar, pasarlo a ley, a una ley nacional, con lo cual sería mucho más seguro para todos los que hacen el contrato y no estarían expuestos a la especificación de un juez, ¿no? Como estaba el artículo 965 y subsiguiente del Código Civil y Comercial. Bueno, otra cosa, entonces tenemos competencia de monedas como alternativa y dolarización como quizás una de las cosas que Milei indudablemente tiene en la cabeza, lo dice siempre. A los 3 periodistas que le hicieron la entrevista le dijo que tenía ya el 87% de la base monetaria con respaldo y que estaba prácticamente ahí ya, digamos que. Además hubo una frase muy jugosa de Milei, que no se le debe haber escapado, porque a Milei no se le escapan, sino malas frases, donde dijo, bueno, ya le sacamos 13 ceros al peso, ¿por qué no le podemos sacar 3 más? ¿No? O sea, y además todos sabemos que ahora lo contrató Aliendo, el padre de la convertibilidad, el padre de la ley propiamente dicha de convertibilidad, y también tiene a Cavallo como asesor de cabecera, así que alguna salida por ese lado va a haber. Vamos a la si aguanta o no la gente. Para ir por ese lado necesita ley. Sí, obviamente. Sí, para ir por ese lado necesita ley. Por eso, lo que dijo el Financial Times, él habló con el Financial Times y le dijo, bueno, yo puedo hacer todos los cambios económicos sin el Congreso. Bueno, entonces no va a hacer muchos cambios económicos, porque hay muchas cosas que son indispensablemente por ley, ¿no? Por eso decía yo recién, bueno, yo estaba por hablar justamente de la sustentabilidad, ¿no? O sea, no solo está la sustentabilidad social de esto, ¿no? Que evidentemente es complicada, porque todo el mundo sabe que los jubilados han sido licuados, la clase media ha sido licuada. Ustedes me habrán escuchado años hablar del famoso desencanute, hay un evidente desencanute. Esa pregunta está en la cartera. Esa pregunta también, hay un evidente desencanute. La gente de la clase media alta no llega a fin de mes. Si quiere mantener su nivel de vida,
digamos, no, para llegar se llega, porque siempre la clase media alta tiene recursos para llegar. Pero si quiere mantener su nivel de vida, pagar el mismo colegio, pagar la misma obra social, tiene que desencanutar, tiene que empezar a vender dólares. Acá los que están acá en el estudio me dicen, me hacen todo con la cabeza que sí, que sí, que sí, que sí. No sé si están desencanutando. Porque una pregunta. Pero se nota claramente que hay desencanutamiento. Sí, sí. A ver, por favor. En definitiva, este gobierno, por lo que dijiste, agarró las LELIC, las pateó para adelante, agarró la deuda en dólares de importadora y la pateó para adelante. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Cuál es la diferencia conceptual de hacer eso? No pagó nada. Bueno, eso yo lo iba a decir como lo puse en el título de la charla. Milei está intentando hacer un cambio de régimen económico, ¿no? Él, incluso si hubiera aprobado la ley Omnibus, hubiera cambiado el régimen electoral, que es parte del régimen político, ¿no? Ahora, Milei cree que la economía no tiene que tener Estado. O sea, Milei es un anarcocapitalista. No es como Massa. Massa es el hombre que... Massa es el peronismo en general, pero Massa en particular, y el kirchnerismo ni hablar. Es el estatismo populista, saco de aquí, pongo allá. O sea, y en realidad, de alguna manera, siempre Massa también intentó que la gente desencanutara. Pero no había ninguna clase de confianza. Era un gobierno completamente inexistente como gobierno, como proyecto político, digamos. Se veía que era un gobierno que no tenía... Eran tres tipos que no se hablaban entre sí, que cada uno hacía lo que quería, ¿no? Si hubiera, digamos, al contrario, digamos, ellos siguieron manteniendo el déficit fiscal financiado con emisión. Massa la cortó, pero hasta Guzmán lo que financiaba el déficit fiscal era la inflación. Y eso se transformaba automáticamente en el IX. Y para evitar la salida de la plata del sistema financiero, evidentemente había que achuparla, y había que achuparlo subiendo la tasa de interés. Otra de las cosas que me olvidé de decir también, pero que es muy difícil acordarse de todo, es que él puso una tasa de interés negativa. La tasa de referencia es el 100% nominal anual. Y contra una inflación que corre, digamos, para mí la INDEC la mide mal, eso después si quieren lo podemos conversar, pero contra un crecimiento de la liquidez del 171% anual, interanual, a la liquidez secundaria, una inflación del 254% anual, él tiene una tasa del 100% y del 110% para los plazos fijos, ¿no? Y por supuesto, dice la gente, hagan un plazo fijo UVA, sí, pero plazo fijo UVA, en el home banking no lo encontrás ni que lo busques con la lupa. Entonces, o sea, no se hizo antes porque primero porque no estaba remotamente en el espíritu del gobierno anterior a hacerlo, y segundo porque no había quien corrigiera el déficit. No había motosierra ni había licuación, ninguna de las dos cosas. Había inflación por los dos lados. Había inflación fiscal que después se agudizó. Porque por el año pasado uno puede claramente caracterizar los dos semestres. El primer semestre fue un primer semestre donde la acción de Rigo, más o menos, el Rigo, del banco en Hacienda y demás, fue dentro de todo razonable. No hizo lo que había que hacer, pero por lo menos acomodó las cosas para que anduvieran. Después, cuando Massa empezó la carrera política, chao, ahí se fue todo. Así que de ninguna manera podían haber hecho lo mismo que hizo Milei. Milei no tiene ese espíritu. Milei le invocó al prometer exactamente lo contrario que estaba haciendo Massa. Si vos te pones a mirar, es la otra cara de la moneda lo que le prometió a la gente. Y eso es lo que la gente votó. ¿Y para cuándo no va que el tipo lo hace? O lo intenta hacer, por lo menos, ¿no? Por eso si lo votó el 56, hoy todavía lo apoya el 52, o el 54, o el 55, no sé, no tengo idea. Pero, digamos, pese al gran dolor que está sufriendo la gente lo sigue apoyando porque el tipo dijo lo que había que hacer y la gente sabía que lo que hacía Massa era una engaña pichanga, ¿no? Y es notable que bueno, todavía no pudo, ahora no sé si va a poder, pero por ejemplo, la ley de ganancias para la cuarta categoría, Milei estoy seguro que la iba a revertir. Evidentemente, si no le salía el superávit primario
el superávit financiero del Estado en el primer mes del año, yo creo que la iba a intentar revertir, la iba a mandar en el paquete fiscal. No la mandó en el primer paquete fiscal porque no sabía cómo arreglar eso. Y además necesitaba todavía que esa plata se gastara, y se gastara, cobrar los impuestos, ¿no? Milei dijo que se iba a cortar el brazo antes de subir un impuesto, y resulta que cuando subió, el 13 de diciembre, con el decreto número 28, nos encajó el 10 puntos más de impuesto país, ¿no? Para todo y para cross the board, para importaciones, servicios, bienes, todo, compra del exterior, dólar tarjeta, todo el mundo dentro del impuesto país. Con lo cual transformó el impuesto país en el tercer impuesto en recaudación de la Argentina. Por supuesto, un bocato de cardinales para gobernadores y para todo aspirante a poder mojar ahí, ¿no? Él ahora no tiene, él ahora, digamos, hablemos un poco de lo sustentable, por eso. Yo creo que es difícil sustentar sin poder político institucional, digámoslo así, porque el poder político tiene. No se puede decir que Milei no tenga poder político, porque tiene el poder de los votos, porque por ahora no lo abandonaron, se están comiendo un garrón bastante fuerte la mayor parte de la gente, pero no lo abandonan. Tiene poder político, pero no tiene poder institucional, o sea, tiene que andar por eso la duda sobre qué va a hacer, si verdaderamente cumple con lo que le dijo el Financial Times, no es sustentable que él pueda seguir con la línea de cambios que viene haciendo. ¿Por qué? Porque si se puede gobernar sin el Congreso, quiere decir que no va a pasar ninguna de las leyes que pasó por el Congreso. Por ejemplo, el blanqueo, ¿no? El blanqueo era una cosa que todo el mundo la hubiera apoyado, porque era plata y además podía haberlo hecho participable, podía hacerlo pasar políticamente, ¿no? Y eso lo hubiera rendido porque todo el mundo sabe que hay mucha más plata fuera del circuito económico que adentro. Dólares sobre todo, e inversiones en dólares. Bueno, así que la sustentabilidad de un gobierno con apoyo político, pero sin apoyo institucional político, es muy compleja y va a llevar tiempo reacomodar esas circunstancias. A él no le gusta la política. Eso es evidente. Milei es un tipo que tiene repulsión por sentarse. Lo dice él, cuando nos sentamos dos en una mesa a acordar algo, le estamos jodiendo al que no está sentado en la mesa. Él lo dice con todas las letras, por eso él no negocia nada. Para él negociar en política es joder a alguien. La famosa con la mía no, digamos, ya. Yo arreglo la mía, arreglo la tuya, y el que no está en la mesa se jodió, porque el que estamos usando los dos, la de él. O sea, él tiene esa filosofía, ¿no? Y me parece que está en el ADN de su personalidad. Así que volver atrás con cosas, ¿no? Él va a insistir porque él piensa de que aguanta hasta que la vez corta da la vuelta. Él tiene que hacer sustentable el modelo hasta la entrada de la zona. Y hasta conseguir, para mí, la condición sine qua non para que se dé vuelta y rápido, y si se da vuelta bien, va a haber un overshooting, va a haber un rebote de la actividad económica muy importante. La condición sine qua non es que el portafolio, o sea, el tipo de inversiones deseado por el gobierno de Milei para que la gente tenga, coincida con el que la gente quiere. O sea, que si la gente quiere trabajar con competencia de moneda y quiere tener títulos públicos y quiere tener préstamos UVA, depósitos UVA, y al gobierno le conviene lo mismo, la gente va a desencantar y va a haber un shock de confianza muy importante. Va a ser verdaderamente una verdadera vez corta. Si no corre el riesgo de que si el portafolio si el portafolio deseado por la gente es distinto del de él, si la gente quiere funcionar en dólares y él quiere imponerle peso, o viceversa, no va a haber forma de que se produzca el rebote, porque la gente le va a votar en contra con el mercado. Porque los argentinos votamos así, votamos con el voto y votamos con el mercado. Entonces vamos a votar por lo que queremos nosotros que ocurra. Si lo que tenemos es dólar y queremos que el dólar valga, bueno, vamos a creer que el gobierno funcione con dolarización. Si queremos competencia de moneda porque tenemos
porque tenemos dólares, pero necesitamos pesos. Ahora me dicen que en las casas, que en las cuevas faltan pesos, ¿no? Cosa que no me extraña para nada, porque si los licuó todo, licuó la mitad de los pesos de la economía, los licuó. Entró con una devaluación del 100% del dólar oficial y del dólar de exportaciones y con el impuesto al país del 130% del dólar de importación. O sea que se pegó una licuación tamaño baño, o sea, un rodrigazo desde ese punto de vista. Porque B corta con cosecha, con granos con menor valor. Y el productor, ¿va a vender los granos o va a embolsar los granos? No va a tener más remedio que vender. Porque el productor ya no tiene más, ya no tiene más, el productor se desestoqueó de lo que era su caja. Porque los distintos PIE, más la sequía, lo indujeron a vender. Yo creo que no creo, no sé cuándo, no sé si va a vender todo, pero cuando vea aparte, yo creo que a la exportación, por la soja no me preocupo porque estoy seguro que Seara y SEC y sus empresas aceiteras van a pagar lo necesario para volver a la normalidad. O sea, no tener más que importar soja de Paraguay. Eso van a pagar lo que haga falta. Y además yo creo que con una expectativa de tipo de cambio, porque cuando se puso este tipo de cambio de exportación, que es del MAP Barrofex, el primer día empezó con 9,28 y hoy está 8,88. ¿No? O sea, el que demora en vender, le puede salir para el traste la jugada, ¿no? O sea, De una cosecha con menor rentabilidad para guardar. además no le veo la rentabilidad de guardar, ¿no? Por supuesto que siempre está la posibilidad de que el tipo de que el productor cancele su deuda y espere a ver cómo viene la decisión en Estados Unidos, ¿no? Se habla que en Estados Unidos va a haber hay una intención de siembra de más soja y de menos maíz para la campaña 24-25. Pero eso es lo que dicen los futurólogos, ¿no? Yo creo que si la tasa de interés en Estados Unidos no cambia mucho, y no creo que la FED la cambie mucho este año, que es un año electoral, a mí me da como la sensación de que la soja no tiene mucha posibilidad de pegar el salto para arriba, porque para eso necesitas plata barata y fondos comprados, ¿no? Fondos comprados. Y eso no creo que lo veamos entre abril y julio, para decir algo. Y entre abril y julio se fue, de razón, se fue. Y ya Milei ya decidió qué hace, si ya hace la bimonetariedad, la competencia de moneda, la dolarización, ya tomó la decisión. Y en cuanto a por supuesto que es una predicción arriesgada esta, pero digamos, a mí me es más fácil predecirlo a Powell de la Reserva Federal que a Milei, obviamente. Esta charla es una jugada a la taba, ¿no es cierto? Puede salir culo tranquilamente lo que estoy... A 24 horas del anuncio en la... Claro, ni hablar. Mañana. El sábado puede ser una... O sea, hasta, le digo, Verónica, no la suba hasta el sábado, por favor, porque si no, por ahí me equivoco para el... pero digamos, la economía internacional no lo ayuda. No lo ayuda a Milei, va a obligar de alguna manera al productor argentino a rápidamente vender, porque es cierto, los granos no valen nada, pero no valen muy poco, pero tampoco tienen mucha expectativa de suba. Acá no está el etanol, por ejemplo, como está en Estados Unidos, que puede ser un gran potenciador del maíz. Si se va a sembrar menos maíz en Estados Unidos, el productor puede decir, bueno, entonces va a haber mucho menos maíz en septiembre, en octubre, entonces guardo el maíz para septiembre, octubre. Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene en este momento sobre oferta, tiene mucho etanol, de sobra, ¿no? Pese a porque produjo mucho, porque el petróleo está a $78 con 56 centavos, cosa que no es un precio regalado para ninguna
Por eso la economía norteamericana crece al 2,1% y la economía china crece al 4,6%. ¿No? O sea, que no es una situación internacional fabulosa para poder... En cuanto a la inflación, yo creo que la inflación va a ir convergiendo muy, pero muy rápidamente a la tasa de interés de referencia. Yo no puedo creer, primero, voy a hacer el planteo, no sé si puedo avisarme si me voy de tiempo. Tiempo redondeado. Bueno, yo creo que, como decía recién, el INDEC mide mal la inflación. El INDEC no es porque no sepan, acuérdense que la metodología del IPC se hizo en la primera parte del gobierno de Macri y se hizo cuando todavía la economía tenía una inflación del 22, 25, 26% anual. Hizo una metodología pensando en los ponderadores de compra de ese momento, ¿no? Pero después, el sistema, con los controles de precios, con el gobierno de Fernández, la comercialización cambió dramáticamente en Argentina. Y apareció el 3x2, la segunda unidad al 50%, ¿no? Entonces, y la gente cambió su consumo porque se siguió empobreciendo, como hacía 11 años venía empobreciéndose con el ingreso per cápita, cambió su consumo y empezó a comprar segunda y tercera marca. Y el INDEC sigue vendiendo la mejor lata de tomate, la vaya la mide en el Barrio Norte, la mide en Belgrano, en Buenos Aires. Entonces le da 254% anual de inflación. Uno puede decir, no, pero ganamos. También hubo reajustes tarifarios, atrasos tarifarios que se traían y por eso, al haber ajustes tarifarios y al eliminarse los subsidios, pudieron haber subido. Pero después, pero uno mira la ponderación que tienen los precios regulados del IPC y es insignificante. Todos los precios regulados pesan menos que la carne, la vacuna. Así que es prácticamente insignificante. O sea, yo creo que entonces yo creo que la tasa de inflación debería converger lo más rápidamente posible a la tasa de inflación, de interés, que es la lógica del plan. Así como los dólares empiezan a converger hacia 1000. Miren ustedes la trayectoria de los últimos 25 días de los tipos de cambio, ¿no? Todo converge a 1000 pesos. Todo va convergiendo a 1000 pesos. El contado con liqui bajó 150 mangos en 25 días. El mes más o menos lo mismo, ¿no? El gobierno ajustó un poquito al oficial. Todo se va yendo. Hoy usted tiene una brecha del 25-26%. Hoy tiene un dólar de exportación neto de 888 pesos y tiene un contado con liqui de 1074. Porque están ahí. Están prácticamente ahí. Y como charlamos fuera de cámara, la tasa de interés medida contra el dólar, hoy, contra cualquier dólar que a uno se le ocurra, es recontra positiva. Y la tasa de interés medida contra la inflación es recontra negativa. Contra los bienes es recontra negativo. Quiere decir que se está produciendo, y obviamente eso induce a lo que yo llamo el cambio de portafolio deseado. El cambio de portafolio deseado es ese. Yo me privo de comprar comida para tener tasa de interés porque estoy ganando en dólares. Y vendo los dólares porque mañana lo voy a vender más barato y voy a comprar menos comida que hoy con los dólares. Estoy vendiendo. Si tardo 3 semanas en vender el dólar, voy a comprar un 20% menos de comida. Al paso que vamos. Porque no es casual que el contado con liqui baje 150 mangos en 25 días. O sea, la convergencia se tiene que producir. Se tiene que producir. Y el gobierno y el Banco Central no tiene que hacer demasiado. Simplemente patear toda la deuda de corto a largo plazo a como dé lugar. Por eso hizo una estrategia que todo el mundo le critica, que es el dólar link con el famoso put, ¿no? Con el certificado de liquidez. O sea,
yo te vendo un título público, va en pesos o en dólar y te junto con el título público va una especie de seguro de liquidez. Si a vos no te conviene y lo querés vender, yo te lo pago al valor que lo compras. ¿No? Por lo cual, el inversor está recontra seguro. Prácticamente comprando LESER, comprando los Dollar Link en este momento que venzan en el 25, en el 26 e incluso en el 27, yo tengo asegurada mi portafolio. Con lo cual tarde o temprano tiene que converger. Lo que pasa es que estos muchachos lo hacen converger en 30 días. ¿No? O sea, uno dice, esto se puede hacer, pero en 6 meses. No, estos muchachos lo hacen en 30 días. Importa el carajo. Así que, conclusión, yo veo un rápido descenso, más allá de lo que la gente piensa. Además, el simple hecho de que los precios de los granos estén bajando, tarde o temprano se va a reflejar en los precios internos. Es cierto, este mes subió la luz, ahora sube el gas, pero ya después se terminaron los aumentos, o más o menos se terminaron. Después la economía empieza a indexarse al ritmo de la tasa de inflación, y a partir de abril ya estamos dentro de la normalidad, dentro de una normalidad donde teóricamente está todo indexado, pero todo 10% abajo, con una caída. O sea, nosotros vivíamos con para redondearlo, nosotros vivíamos con un nivel de vida bancado con el 5% de déficit fiscal nacional y el 1% de déficit fiscal provincial. Tenemos que vivir con 6% menos de nivel de vida. Y tratar de que en la repartija no sea no haya excluido definitivamente el sistema y ganadores absolutos del sistema porque está analizado. Y eso Milei lo sabe. Eso Milei lo sabe. Milei sabe que por eso lo dijo en la campaña. Lo mío va a ser ajuste puro. Prepárense porque conmigo van a sudar la gota gorda. ¿No? Y yo siempre digo, broma, la Argentina tiene el 52% de la población con sobrepeso. Cuando termine Milei va a tener el 22% de la población con sobrepeso. Porque no va a obligar a morfar menos, a caminar más. ¿No? Ahora yo salgo a caminar a la mañana temprano, con esto cierro, y es notable que los colectivos a esa hora de la mañana, que normalmente iban llenos en Córdoba, encima de que hay menos colectivos, van vacíos. Porque la gente va a trabajar en bicicleta o a pata, porque no tiene guita. Y entonces adelgaza, va a adelgazar. La sustentabilidad. Nosotros vivíamos de una especie de sueño inflado por el gasto público y la ilusión populista. Y ahora vivimos en una realidad que en lugar de hacer como hubiera hecho quizás Horacio Rodríguez Larreta o otro, o Melconian, etcétera, que lo hubiera hecho quizás en un año el proceso, estos tipos lo hicieron en 2 meses. Pero lo hicieron con una convicción y una decisión que nos conviene, que todo el mundo cree. Que todo el mundo cree. Los famosos 100 días. Los famosos 100 días. Y en mi opinión, es muy altamente probable que logre en los 100 días estabilizar más o menos la economía en torno a una inflación de un dígito, con una indexación que después no sea ni muy perdidosa para un sector ni muy beneficiosa para otro, sino con una inflación que todavía va a ser alta, no la va a poder eliminar de golpe, pero yo creo personalmente que si hay un desencanute de dólares y una licuación de pesos, la tasa de inflación baja sí o sí. Y baja más rápido de lo que dicen todos mis colegas. Yo me juego a eso. Esa es la moneda que tiro al aire hoy, porque no tengo ninguna duda de que si a uno le licuaron los ingresos, le licuaron los pesos y lo obliga a desencanutar los dólares, tarde o temprano la inflación Queda grabado. Tenemos un Ingaramo mileísta a partir de hoy. No, que mileísta. Bueno, Fede, yo creo que dejó perfecto el escenario para que hagas el análisis ganadero en este contexto, en esta ganadería
FLLC, como la has denominado, con este contexto económico, ¿van a ganar plata? ¿Qué opinas vos? Ah, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sale bien? Perfecto. Bueno, Excelente. buenas tardes. Vamos a ver qué pasa un poco con esta nueva ganadería que acaba de clavarnos muy bien, de mostrarnos muy bien en la economía lo que pasa, Jorge. Daniel, quería comentarte que empezamos el 8.º año de charlas ganaderas, ¿eh? No es algo menor ya, tantos años seguidos. O le hemos errado poco o tiene mucho aguante los que nos siguen. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con la ganadería, con el sector de ganados y carnes que tanto que estamos todos involucrados y ver qué es lo que ha pasado un poco durante estos últimos meses y qué es tratar de ver cuál es el panorama dentro de esta gran incertidumbre que tenemos en estos momentos de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y si nosotros siempre tratando de ver la película, como hacemos con estas charlas granaderas, que es ir viendo la película a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, hacia fin del año pasado, segundo semestre, cuando planteábamos distintos escenarios posibles, el tercer escenario que mostrábamos era que sí había cambio de gobierno, que finalmente fue lo que ocurrió, y que este cambio de gobierno iba a ser mucho más arrimado al mercado, no tanta intervención, que fue lo que ocurrió, sin tanto ser tan amigo del mercado, quería decir, en donde íbamos a ver las devaluaciones, brecha cambiaria, menor intervencionismo en el sector, como que todas estas variables pro mercado iban a tender a incrementar los precios de la hacienda, que esto era prácticamente inexorable, lo veíamos venir desde los distintos escenarios, por dólar, por brecha, analizábamos que iba a haber menor ocupación de los corrales porque la devaluación nos iba a traer mayores costos de alimentación, aunque después está viniendo lo que vemos en estos momentos, menor valor de los granos. Había menor oferta, va a haber menor oferta de terneros por los problemas de preñez. Se hablaba de entre 1 millón y 1,5 millones de cabezas. Esto es lo que se mencionaba. Nosotros estos datos nunca, hasta que no son certeros, no nos gusta predecirlo. Pareciera que no es tan fuerte esta expectativa de menor cantidad de terneros disponibles y la no intervención en el mercado iba a ser clave para favorecer un libre comercio, que es lo que necesita la cadena de ganados y carnes. Cada vez que se ha intervenido, trajeron discrepancias, trajeron transferencia de recursos de un sector a otro y la mayor intervención ocurrida con Moreno en los años anteriores, en la época, en los 2005-2006, que no a la destrucción de la ganadería, ¿no? Entonces, más hacia fin de año también decíamos que iba a haber la menor cantidad de terneros, iba a haber una buena recuperación de los vientres y que iba a haber una suba de precios de la hacienda por escasez de oferta, por escasez de novillos hacia fin de año, que es prácticamente lo que venía ocurriendo y siempre veíamos un futuro promisorio para la ganadería, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que pasó en este último trimestre, desde que gana Milei las elecciones, con ya mencionando que iba a haber apertura de exportaciones, liberalización del tipo de cambio, devaluación del dólar a 800, todo lo que comentó recién Jorge, y enseguida empezaron a venir los pájaros de mal agüero, muy politiquería, empezando a hablar pavadas dentro de lo que no está el sector, que la carne se podía volar y valer los 25.000 pesos, pero bueno, cuando analizamos y vemos la suba de precio que tuvo el novillo desde el 1 de noviembre del año pasado hasta hoy, este es el valor de ayer del mercado de Liniers, hemos visto que ha tenido una suba importantísima el precio del novillo en los últimos 3 meses, 4 meses diríamos, desde los 800 pesos hasta los 1.700. Claro, cuando uno toma lo que ocurrió en el periodo de Milei con la suba, esa primera quincena de diciembre, en donde del 10 al 20 de diciembre el novillo se fue de
pesos, 1.100 hasta los 1.900 que tocó en una semana, todos decíamos directamente, esta suba trae unos problemas, se dispara el precio de la carne, sube indefinidamente y a decir verdad, esta suba de precios no tenía ninguna razón, no tenía ningún justificativo dentro de lo que marcaba las condiciones del mercado, porque ya de noviembre había subido un 20%, en los primeros días de diciembre había subido otro hasta 1.300, 1.400 pesos, es decir, habían tenido un 30% de suba, no tenía ningún fundamento que este novillo se disparara a valores de 1.800 pesos, es decir, 100% en 15 días. Esto no tenía ningún disparate y esto es lo que empieza a traer también ahora, es decir, cuando uno está en chat con productores y todas estas cuestiones, dice, y el precio de la hacienda se empieza a quedar. ¿Es tan así algo que el precio de la hacienda se empieza a quedar, que ha tenido un 70, un 80% de suba en los últimos 3 meses, a pesar que la inflación hemos tenido un poquito menos que estos valores? Es decir, el precio del novillo está tocando algunas categorías, los 2.000 precios, los 2.000 pesos máximos, que son los valores que uno auguraba por ahí hacia principios de febrero, no hacia fin de febrero, pero valores normales, de acuerdo a las expectativas, vaciado de corrales, todos los análisis que venimos haciendo y que son los que hacemos, pero esta suba desmesurada que estuvo allá a principios de diciembre es la que realmente trastocó todo y generó ruido en el mercado. Entonces, cuando nosotros analizamos viendo a ver cómo está la ganadería, porque un parámetro que siempre nos gusta ver es cómo viene contra la inflación, cómo viene contra nuestros gastos. Si bien no tenemos los gastos exactamente de insumos agropecuarios, pero sí los que tenemos contra la inflación generalizada, cuando uno ve la suba de la inflación desde el año 21 en adelante, ¿no? Cómo viene el incremento de precios alrededor del 50% durante el 21 y 22, ya en el 22 tocando, 22, 23 tocando el 100% y la arriba de los 200 en el último año, cuando uno ve el incremento anualizado, esto es enero contra enero, febrero contra febrero, es decir, los últimos 12 meses de la ganadería, vemos un periodo en donde durante el 21 y hasta mediados del 22 la ganadería, el novillo gordo, le venía ganando a la inflación. Durante el periodo 22 hasta marzo 23 venía muy por debajo, y acá vemos las consecuencias grandes de la seca, cómo hizo un aumento exagerado de la oferta de la hacienda faena, y en la segunda mitad del año pasado volvió a recuperar el precio de la hacienda, pegando un salto muy alto de estos valores que veíamos nosotros hacia principio, hacia fin de año, retroceder con una menor disminución hasta esta segunda, en estos primeros meses del año. Pero resumiéndolo, en el largo plazo la ganadería le viene ganando a la inflación, salvo en este periodo intermedio de julio del 22 hasta julio del 23, en donde perdió por la inflación, y vamos a ir viéndolo un poquitito más adelante. Cuando uno vemos, entonces, cuando tomamos estos precios de la hacienda gorda hoy a precios constantes, los 1.750 que nos da, estamos mostrando que los precios de la hacienda que tenemos hoy por el novillo están siendo de los precios más altos que hemos tenido en los últimos años. Acá vemos un buen pico que tenía el precio de la hacienda allá en febrero, en mayo del 22, y esa retracción de precios, estabilidad, recuerden muy bien que desde junio del 22 hasta enero del 23 hubo una pequeña suba, pero después tuvimos precios del novillo gordo por un año estancados, y en la segunda mitad del año pasado estamos teniendo una revalorización importante del precio del novillo, y lo que decimos nosotros son dos grandes cosas para ir fijando. Uno, que el precio de la hacienda ya pegó un saldo importante en estos momentos, ya tenemos una suba importante del precio de la hacienda por este lado, y que estamos con niveles muy buenos de precios cuando lo comparamos y lo analizamos contra otros años o contra otros momentos. Veamos cómo es estos precios cuando lo hacemos descontado por la inflación,
Y vemos que en los periodos, bueno, el 17 no lo tenemos, 18, 19, cuando empieza a haber momentos de restricciones monetarias, de menor plata dando vuelta, empieza a haber precios tranquilos de la hacienda. Y en los últimos años, por devaluación, por mayor moneda girando en el mercado, por mayor plata circulando, los precios de la hacienda repercutieron mejor. Ahora bien, veamos un poco cómo estamos hoy parados en términos de indicadores de lo que nos gusta analizar a nosotros, en términos de faena, de composición y todas estas cuestiones, qué es lo que nos marca y es uno de los indicadores que nosotros evaluamos en primera instancia para ver qué puede pasar con los precios en los próximos periodos. Y el año pasado terminamos con un año de 14 millones y medio de cabezas faenados. Como nosotros podemos ver, ha sido de la más alta de las últimas décadas, prácticamente la más alta de la última década y casi, diríamos, en niveles similares, salvo el 2009 nefasto de la sequía y Moreno, con niveles muy altos de años de elevada faena de hembras, con niveles de gran faena de vacas, en donde nos llevó a un nivel de estancamiento de precios en el primer semestre y como consecuencia directa de la sequía. La sequía el año pasado trastocó todo el negocio ganadero, tanto para el criador, para el feedlotero y para el engordador, y ya lo hemos hablado mucho en el año pasado, así que, pero condicionado por la sequía, tuvimos niveles de faena muy altos durante el año pasado. Lo que quiero mostrarle acá, y esto lo vamos a relacionar después con el componente de precios y cómo repercutió a lo largo de los distintos periodos, podemos observar muy bien 3 años, 17, 18 y 21, en donde el nivel de oferta, vamos a llamarlo, el nivel de oferta, el nivel de faena fue bajo, y después tenemos 19, 20 y 23 altos niveles de oferta de hacienda. Esto lo marco acá porque después lo vamos a ir relacionando con el tema de precios, porque uno siempre dice, cuando hay alto nivel de faena, los precios se tienden a destacar, cuando los niveles de faena son bajos, los precios suben, y esto no es tan simple, no es tan directo, sino que hay otra serie de componentes que van afectando la composición del precio y es la que queremos evaluar más adelante para tratar de mostrar un pronóstico de lo que puede ocurrir. Y en estos momentos, bien como les decía anteriormente, tuvimos un año, esta es la faena mensualizada, la cantidad de cabezas que se van faenando por mes a lo largo de los últimos años. En el año 21, 1.100.000 cabezas, 1.078, 22, 1.120, así sucesivamente. En los últimos 3 meses empezó a haber un descenso del nivel de faena de 1.200.000 que teníamos en noviembre a 1.100.000, 1.080.000, 1.150.000. Es decir, empezamos a recorrer un espinel de nivel de faena que va a estar un escalón por debajo de los niveles de faena del año pasado. Nosotros estamos visualizando que este año los niveles de faena van a ser más cercanos a lo que fue al 21, el 22 y no tanto al nivel de faena del año 23. Es decir, que empezamos a ver para este año un nivel de faena, una restricción de oferta como consecuencia, en primero, que la seca se acabó en la gran mayoría de los establecimientos, hay zonas que todavía están complicadas, pero digamos que en general la seca se ha terminado, los campos, hay campos que están muy bien empastados, ha habido una caída en el stock, hay una menor cantidad de terneros, como les venía diciendo, no tan importante como se venía suponiendo, pero va a haber menor cantidad de hacienda disponible para faena en el transcurso del corriente año, y a su vez, al haber por un lado una mayor cantidad de pasto y con buenos valores y cambio de expectativas, se tendería a un ciclo de mayor retención de vientres con menor oferta y una recría más larga, ¿no? Uno lo que está observando que estos momentos el negocio de la recría empieza a ser
nuevamente el más importante dentro del sector y el productor va a tender a aumentarle los kilos de recría a ese ternero, a ese novillito, a meterlo más tarde en los corrales y esto por un lado nos restringe la oferta de faena en el corto y mediano plazo y alargándola o apareciendo más en la segunda o en el último trimestre del corriente año. Pero a lo que vamos con todo esto es que para este año ya partiendo de la base vamos a tener una menor oferta de hacienda en términos generales en los niveles de faena más acorde a los 13 millones de cabezas que a los 14,5 de lo que veníamos viendo el año pasado. Veamos qué pasa con el sector de la cría. El sector de la cría empezó a recuperarse después de un 2023 realmente muy malo para lo que fue la cría. La cría venía siendo el principal beneficiario hasta el 2023, el que mejor estaba posicionado en términos de rentabilidad como consecuencia de muy buenos valores del ternero. ¿Cuántas veces hablamos acá que en el 2000, que hasta el 2023 el ternero era refugio de valor? El productor vendía una jaula de novillos y ante no tener disponibilidad de herramientas financieras para poder cubrirse, lo que hacía indefectiblemente era comprar un ternero y el ternero llegó a valer hasta 1,40 el precio del novillo. No tenía ningún justificativo en cuanto al tema del negocio o expectativas del negocio, sino que era refugio de valor. Tenía muy buenos valores de precio de venta de la vaca refugio, como consecuencia de las exportaciones de China, de las devaluaciones, pero en el 2023, como consecuencia de la sequía, fue de ser el que mejor estaba, pasó a ser el que peor estaba, porque empezó a vender con precios similares al 2022. En el 2023 vendía los precios similares al 2022. Estábamos hablando de un ternero en 400 pesos más o menos. Cuando uno ve la suba del precio del ternero en el último año, fijémonos cómo el año pasado, en enero del 23, en esta línea verde estaba casi en 360 pesos, hoy estamos hablando de 2.100. Sí, pegó una suba casi de 5 veces, pero contra 300 pesos del 22, es decir, venía muy bien subiendo en los valores el criador con la venta del ternero, estancado durante todo el 2023 y parte hasta la primera mitad del 2023, hasta julio, con precios muy tranquilos, tanto del ternero, tanto de la vaca, tanto de la vaquillona preñada, en donde ese estancamiento de precios al que es criador puro y la suba como ocurrió en este segundo semestre del año, prácticamente los agarró con muy poca mercadería a vender. La mayoría de los productores criadores venden el 80 al 90% en el primer semestre, por decirlo. Por lo cual, este 2023 lo empieza a tomar mejor parado luego de un muy malo 2024, perdón, lo agarra en mejores instancias que es después de un 2023 muy malo. De la misma manera ocurre con los precios de la vaquillona preñada. Cuando tomamos los valores de precio de la vaquillona preñada, hoy estamos alcanzando buenos niveles de precio, de los niveles altos, 750.000 pesos estamos teniendo los valores de la última semana de entre surcos y corrales, a precios constantes estamos teniendo valores de los más altos y muy lejos estamos del piso de lo que hubiera valido allá en junio. A valores de hoy eran 480.000, pero en aquel momento estaban en 250.000 pesos en junio. Recuerdo allá, Daniel, muy bien, en Córdoba decíamos que era el momento oportuno de ingresarla, teníamos que tener obviamente pasto. Bueno, hoy el criador empieza a tener nuevamente muy buenos valores de venta, empieza a estar mejor posicionado, pero ya con estos buenos valores de venta no quiere decir que tengamos también muy buenos niveles de rentabilidad, que es lo que vamos a empezar a ver un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque la elevación de costo que hemos tenido en los últimos meses también ha sido sumamente importante, por lo cual hoy tenemos muy buenos precios de venta, que no nos podemos estar quejando
de estos precios, por más que ahora empecemos a tener un estancamiento de los mismos, o que digamos, el precio del ternero tenía que subir más. Les recuerdo, en noviembre el ternero valía 1.000 pesos, hoy vale 2.000, 100% de suba en 3 meses. No son malos valores de venta, pero tenemos una suba importante de costos que hace que los márgenes de hoy de la ganadería se empiecen a acotar en términos, en forma importante. Esta fuente, así a modo de ejemplo, esta suba importante de costos, tenemos los valores tanto del precio del ternero contra la dosis de aftosa. Fijémonos allá en el 21, 22, cómo prácticamente podíamos comprar 2 dosis del precio de aftosa, una dosis 3/4. El año pasado, lo que les decía, valores bajos. Con la suba de diciembre, este es el nuevo valor de diciembre, ya mejoró, pero hoy estamos entrando en estos niveles de círculo como consecuencia prácticamente de lo que venimos diciendo. Tenemos muy buena suba de precios, vemos que no estamos tan convencidos que estos precios sigan subiendo a este ritmo infernal que venía subiendo. Para nosotros la suba grande de precios ya ocurrió, vamos a ver qué pasa en el mediano plazo, pero la suba de costos es la que empieza a correr, la que empieza a subir. Lo mismo pasa con el gasoil, lo mismo con la suba importante del gasoil. Acá tenemos la suba del precio del ternero previo a la suba de los combustibles. Hoy empezamos a visualizar una relativa tranquilidad del precio de la ganadería con una suba de costos importantes. Y lo mismo vemos en los distintos, ya sea para el ternero o para el gordo, distintas curvas, como a lo largo de distintos periodos lo veíamos muy bien con una suba importante de costos. Hoy, a diferencia, la mayoría de los costos están subiendo en forma importante a contraposición o en menor medida de la agricultura, que hoy lo que estamos viendo, empezamos a ver una disminución de los precios de los granos que viene ocurriendo en los últimos 20 días, que muy bien venía planteando Jorge, y que esto va a condicionar el futuro también de los precios del sector, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Cómo vemos los corrales? Los corrales, ustedes saben muy bien que para nosotros es importantísimo visualizar y analizar cómo viene el valor de los corrales, el nivel de los llenados. Eso nos marca siempre el nivel de oferta disponible para el mediano plazo. A principio de año tuvimos un comienzo difícil, esa suba importante del ternero, que de 1.000 pasó a 2.000, a 2.200, que el gordo subió pero bajó, que llegó a los 1.800, pero después se estabilizó en 1.300. Es decir, teníamos un ternero de 2.000, 2.100 contra un novillo de 1.300, 1.400. Hoy estamos en valores de 2.200 un ternero, 2.100, 2.200 contra un novillo que ya está tocando casi los 2.000, 1.800, 1.800, 2.000. Es decir, estamos teniendo una relación de ternero contra el gordo de 1,20, que estos son los valores promedio de los últimos años, lo cual hace más accesible el negocio. Cuando estos valores empiezan a tomar 1,30, 1,40, es casi imposible que el negocio del feedlot sea negocio. La suba del precio del gordo y la caída del precio de los granos, la caída del precio del maíz que viene ocurriendo en estos últimos días, empieza a tener una buena relación. Estamos comprando 12 kilos de maíz por kilo de novillo. Esta relación empieza a ser favorable. El negocio del feedlot hoy por hoy hoy estamos teniendo precios de venta del gordo por encima del costo del kilo ganado, y estamos teniendo una relación compra-venta perdedora. Es decir, hoy a principio de año teníamos una pérdida importante a nivel del feedlot en la cabeza, por cabezas. La cámara de feedlot nos daba valores de 60.000 pesos por cabeza. Hoy esos valores empiezan a ser menores por la suba del novillo, por la baja de costos
del grano, es un término que hay que ir analizándolo y viendo la evolución porque va a ser clave para el futuro. Sí, lo que estamos viendo como importante que este año es un año de recría, es un año de obtener más kilos a campo y hasta la recría corral empieza a hacer negocio. Como el ternero de reposición es más caro que el gordo, hay que empezar a meterle kilos a ese novillo para diluir los kilos iniciales y el costo del kilo ganado es menor que el costo del kilo vendido, por lo cual la ecuación nos está dando hoy que va a ir aumentando el precio, el peso de faena, va a ir aumentando los tiempos de recría para que el feedlot trate de ser rentable en los próximos, en los próximos periodos. Hoy por hoy, fíjense, estamos con un nivel de llenado en los valores de enero de 1.600.000 cabezas. Esta curva es sistemática, vemos todos los años pasa lo mismo, un bajo nivel de encierre a principio de año, estos bajos niveles de encierre, cuando uno ve estos bajos niveles de encierre, automáticamente está diciendo en 2 meses el precio de la hacienda explota, va a subir el precio de la hacienda, siempre lo tenemos asimilado. Bueno, vamos a ver si este año puede o no ocurrir esta suba importante del precio de la hacienda en los próximos meses, como indicaría la escasez de hacienda por parte del feedlot. Las exportaciones, no vamos a hablar de ese recálculo de exportaciones que hizo el ministerio, si estaba mal calculado, si le ponemos el hueso, no le ponemos el hueso, si es un 4 o 5% de más de consumo. A los efectos nuestros del análisis es prácticamente irrelevante. Lo que sí es relevante es el prohibido prohibir, para nosotros es clave. Prohibido, ¿cuántos años hemos vivido con intervencionismo pensando que el cerrar exportaciones trae aparejado un menor precio de la hacienda para el consumidor local, lo que fue mentira, lo que nunca se validó, estar siempre condicionado a que uno no sabía si el mercado puede, si el productor puede invertir en determinados negocios porque en el futuro te cierran las exportaciones o no. Esto para nosotros es clave, es fundamental tener no un sector intervenido ni una economía intervenida. La ganadería es un mercado prácticamente de los más, lo hemos hablado un montón de veces acá, de los más transparentes y donde se maneja por oferta y demanda. Puede haber algún momento en que esto no ocurra. Las exportaciones de enero fueron altas, valores similares a las de diciembre. Es decir, como buena noticia que apareció la semana pasada en términos del Ministerio de Agricultura, Secretaría, ¿no? Ya, disculpen toda la temática, la cambian tantas veces que ya no es relevante, digamos. Tenemos un nuevo reconocimiento para poder vender carne con hueso, todas estas cosas que le agreguen valor a los productos de bajo valor, que es hueso, grasa, menudencias, subproductos. Cuanto podamos vender estos subproductos o esta mercadería, mercado de mayor valor, mejor. Es bueno para la ganadería, es bueno para el sector. Es decir, empezamos a tener un sector de exportaciones que para nosotros va a ser trascendental y podríamos decir como que va a ser casi el motorcito de lo que va a ser el sector para este año, para el transcurso del corriente año. Porque es clave, porque vamos a analizarlo con lo que puede llegar a pasar con respecto al mercado interno. El problema pasa que hoy China no es lo que era en el transcurso de los años anteriores. Este es un trabajo que salió ahora, que publicaron en diciembre el Fondo Monetario, que empieza a decir que China tenía como una burbuja inmobiliaria con préstamos dados en inversiones, en inmobiliaria, que no era tan sólido. Hoy el crecimiento de China no es tan sólido como los años anteriores. Ahí abajo está la página que lo quiera leer. Y estamos viéndolo que hoy China
tiene muy buenos volúmenes de compra, pero con precios mucho más bajos, sobre todo en la carne, ¿no? Está pasando también en los granos, está cayendo los precios internacionales de los granos por temas de oferta, buena cosecha y porque China está comprando mano, pero estamos viéndolo hoy por hoy, en esta semana o en los últimos días, cómo se ha pinchado el precio de la vaca, como consecuencia directa que los chinos están comprando con precios de menor valor. Entonces, así como la exportación va a tener el volumen, vamos a tener otro año de precios no tan buenos como en años anteriores. Entonces veamos un poco las perspectivas en este planteo que estamos viendo que puede llegar a ocurrir para el corriente año, sin tratar de visualizar lo que va a ocurrir en este año completo, porque es sumamente complicado. Veamos lo que nosotros pensamos que puede llegar a ocurrir para los próximos meses en términos en términos de precios, en términos sectoriales. Y para eso nos gustó hacer una revisión de lo que vino ocurriendo en los últimos años, porque siempre decimos, a ver, tomamos como parámetro si estamos mejor o peor que la inflación, si estamos más líquidos o menos líquidos, y siempre decimos que es oferta o demanda, va a haber mucha oferta, poca oferta, y lo que les decía hoy no es solamente la oferta de Hacienda, sino un conjunto de normas, un conjunto de variables que afectan el comportamiento de precios. Y durante el 17 y 18, durante este gobierno de Macri, tuvimos inflación. La inflación general de precios en Argentina fue superior a lo que subió el gordo, 25 contra el 15, 47 contra 42. La ganadería vino por detrás de la suba de costos. Durante el 19, 20 y 21 tuvimos una ganadería de costos del gordo, estamos hablando de la suba del gordo. Si uno analizaba, lo hemos visto en años anteriores, el ternero había sido muy superior durante estos valores, durante estos años. Durante el 19, 20 y 21 la ganadería siempre le ganó a la inflación, estuvo muy por encima de la inflación. Durante el 22 estuvo muy por detrás y este es el año, ahora vamos a ir viéndolo, por qué ocurrió estas cosas. Y durante el 23, con la suba de precios ocurrida en diciembre, esto es incorporando los valores de diciembre, la ganadería le ganó a la inflación. Entonces, analicemos un poquito qué fue lo que fue ocurriendo. Recordemos que todo esto, ya justo hoy hablábamos que desde el 17 empezamos a ver estas charlas granaderas. Tuvimos durante el 17 y 18, si hoy recuerdan bien, que fueron años de baja faena, tuvimos poca oferta de baja faena, tuvimos pérdidas contra la inflación y tranquilidad de precios. Lo que hubo sí, durante este gobierno de Macri, una importante restricción monetaria. Empezó a haber ajuste de plata, no empezó a haber plata en el mercado y eso hizo tranquilizar bastante los precios, a pesar de haber una baja de faena en los precios, en la oferta de carne disponible. Siempre decimos baja de oferta, tendería a subir los precios. Hubo baja de oferta con restricción monetaria. Durante el 19 y el 20, en donde los precios de la ganadería le ganaron a la inflación, la suba fue por un tema de demanda. Si recordamos lo que marcábamos en esa transparencia hoy de faena, durante el 19 y el 20 fue una faena importante, arriba de los 13 millones y pico de cabeza, con alta oferta de Hacienda, hubo una importante suba por encima de la inflación, fundamentalmente traccionados por China, tanto en términos de volumen como de precios. China en aquel momento llegó a pagar 6.700, 7.000 dólares la tonelada en el 19. Fue una combinación notable para la ganadería, en donde altos precios de China con altos volúmenes, mala devaluación, le trajo un buen desenvolvimiento al sector. Después China, el gobierno empezó a intervenir y bajó los precios de compra, pero siempre después traccionados por el alto volumen. Entonces, durante el 19 y 20,
la suba fue más por demanda que por oferta. Durante el 21 fue escasez de oferta, lo veníamos viendo hoy que le había caído la oferta disponible, y en el año 22 apareció la niña, comenzó a aparecer la niña, empezó a hacer buen negocio el feedlot durante la primera mitad, se llenaron los corrales, si recordamos muy bien la planilla de feedlot, había casi 2 millones y pico de cabezas encerradas, hubo una altísima ocupación de los corrales, un estancamiento de precios de la ganadería sumado a la inflación y atraso cambiario llevó que este año hiciera un marcado tranquilidad de precios de la ganadería, y en el año 23, donde la sequía continuó, en el 22 comenzó y la sequía continuó durante el 23, a pesar de haber una alta oferta, una alta faena, por un exceso de emisión de pesos, plan platita, ganancias, durante las devaluaciones, el dólar maíz, el dólar soja, todas esas cuestiones, empezaron a hacer que el precio de la hacienda pegara una importante suba desde julio a agosto del año pasado y una importantísima suba durante diciembre. Es decir, que no es solamente oferta o demanda, sino que las cuestiones macroeconómicas y las cuestiones de que hubiera o no hubiera plata en el mercado empieza a tomar, o nosotros empezamos a darle importancia en lo que puede llegar a ser el comportamiento futuro de precios. Entonces, para esta primera mitad o para este año, lo que estamos viendo es que puede haber factores alcistas que tiendan a llevar a que el precio de la hacienda suba, y hay factores que tienden a que el precio, no digamos que baje, pero que suba por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, por un lado, sí, lo que veníamos mencionando, va a haber menos faena, estamos lo que les mencionaba anteriormente, casi 1 millón de cabezas menos, vamos a estar pensando en los 13 millones de cabezas. Esto nos tendería, esta disminución de oferta tendería a una mayor presión sobre los precios, va a haber una menor por hacienda, por stock, por datos que empiezan a aparecer, una menor cantidad de hacienda disponible. La faena, el nivel de ocupación de los corrales, los que les venía mencionando anteriormente, estamos con un nivel de encierre de los corrales prácticamente en el piso. Esto nos llevaría indefectiblemente siempre a decir que ahí empieza a haber o tendería a haber una importante suba de precios de la hacienda. Las exportaciones, para nosotros este tema va a ser clave hoy por hoy este año, como el gran traccionador de precios en cuanto se le sacó el pie de encima al sector, se le sacó el pie de encima a las exportaciones, y el tema de lo que va a pasar con la moneda. Bueno, acá Jorge nos acaba de decir que va a haber una tranquilidad de precios, nosotros lo ponemos en duda, eso no porque dude de lo de Jorge, desconozco, no es porque dude de lo de Jorge, pero bueno, va a ser si se devalúa la moneda o crece al ritmo de lo que se plantea la inflación, que están hablando del 200%, no lo sé, Jorge dice que tendería al 100%. Veamos, estas son incógnitas que nos tiene que nos tiene que plantear la economía, pero una devaluación de la moneda nos llevaría indefectiblemente a tender a una suba de precios del precio de la hacienda, y factores bajistas a la baja, y uno es la crisis económica. Obviamente hoy el mercado, hoy el sector, la economía argentina, la población no tiene dinero disponible, hay una gran crisis económica en donde, si bien siempre decimos que se va a vender todo lo que se faena, se va a vender todo, pero al no ver con la crisis económica no hay un factor que tienda a impulsar la suba de precios. Por otro lado, sí, Jorge lo aclaraba muy bien, este es un gobierno que empieza a secar la plaza. Empezó a secar la plaza en términos de peso como restricción como a la suba de inflación, y hemos visto que los años fundamentalmente de Macri, 17 y 18, cuando hubo restricción monetaria y no hubo pesos dando vuelta en el mercado,
el precio de la hacienda no evolucionó mucho, es más, evolucionó por debajo de la inflación. Lo que pasa es que durante esos periodos también después vino la devaluación. Esto es una suma algebraica que hay que ver. Nosotros estamos mostrando acá cuáles son las diferentes variables que puede llegar a subir, pero no le restamos importancia a esta restricción monetaria. Para nosotros este es un aspecto clave que tendería en principio a mostrar por lo menos a que la suba de precios o que la hacienda no vaya a subir como la inflación. No es que vaya a bajar de precios, repito nuevamente, sino que no va o va a mantener precios, tranquilidad de precios. Hoy por hoy estamos viendo una importante suba de costos en donde el productor, para cubrir la suba de costos, así como Jorge hablaba del desencanute que puede tener alguno para la venta de dólares, va a haber un desencanute de vender hacienda para cubrir los costos de producción, los costos de vida. Aquel productor que está encanutado en hacienda o encanutado en grano se va a ver obligado a desencanutar para cubrir o mantener su nivel de vida, tal cual decía Jorge. China, lo que les venía diciendo hoy, China no es ese tractorcito de crecimientos a tasas importantes, sino más bien está en un periodo de menor crecimiento, crisis, póngale, pero sí estamos seguros que China va a seguir comprando volumen, pero no a los precios anteriores, y hay un menor con la caída del precio internacional. Y por otro lado, un aspecto no menor es esta caída del precio de los granos, ¿no? Que por un lado, hoy, con la caída del precio de los granos, el productor tiene menos ingresos, y cuando el productor tiene menos ingresos, por ahí también compra menos hacienda. Aquel productor que se diversifica y compra hacienda como seguro, al no tener menores precios porque los precios internacionales han caído, a ver, va a ser mejor que el año pasado, porque peor que tener bajos precios, peor es no tener nada para vender, que es lo que ocurrió el año pasado. El año pasado cayó como consecuencia de la sequía, no hubo granos. Bueno, ahora va a haber granos, pero menor valor. Estamos mejor que el año pasado, pero no tan bien como se esperaba. Y por otro lado, esta caída de los precios internacionales incrementaría la transformación en carne, por lo cual tendríamos que ver qué va a pasar con la oferta de feedlot en el mediano plazo. Es decir, por un lado, en el corto plazo la oferta de feedlot va a estar tranquila, en el mediano plazo veremos qué puede ocurrir. Y obviamente lo que más duda nos trae a nosotros, bueno, hay otro, perdón, nos quedaba un último punto, que esto me lo marcaba Daniel, lo hablaba con Daniel esta semana, que también empieza a haber aumento de costos de faena y aumento de costo de distribución de la media res, del costo de los fletes, del costo de la distribución hacia carnicería, y cuando empieza a haber mayores costos, por un lado, esto repercute, cuando empieza a haber mayores costos en las etapas intermedias, o repercute a un mayor precio al consumidor o un menor precio al precio de la hacienda. Entonces, esto para alguno de los dos lados va a repercutir o al consumidor o a un menor precio pagado al producto. Todos estos factores a nosotros nos dan como que la hacienda correría por detrás de la inflación, y los factores alcistas es lo que tendría a llevar. Y todo esto obviamente inmerso en esta incertidumbre política y económica que estamos viviendo, y bueno, que nosotros no somos especialistas, pero va a determinar mucho de cómo se desenvuelva, tanto en términos políticos como económicos. La evolución del país va a ser la clave para dónde se va la balanza a inclinar este año, ¿no? Esta es la gran duda. Nosotros ponemos acá y presentamos los datos de lo que visualizamos o lo que vemos que puede llegar a ocurrir. Entonces, a modo de conclusiones, a modo de ir terminando, no creemos que vaya a haber una suba importante de precios en los próximos meses. Y suba importante, digamos, de un 30, 40, como decimos siempre, que no no vemos esa suba de escalones que siempre hablamos. La suba fuerte ya ocurrió, ya subió la hacienda en diciembre, subió en enero. Ahora va a empezar
por ahí a subir, pero no a estos niveles de escalones. Estamos con precios altos, en precios constantes, en precios en dólares. Estamos en un ternero vendiendo un ternero en $2, $2 y pico. Son precios históricos muy altos, con una suba importante de costos. Este es el tema. Para nosotros no es un problema del precio, sino un problema de suba de costos. Se vende muy bien, pero hay costos muy altos y la suba de costos para nosotros, por lo menos en el mediano plazo, no sabemos qué va a ocurrir más tirando al segundo semestre, pero en esta primera etapa vamos a ver que va a haber una suba más de costos que de precios. Los precios podrán subir un 10, un 15%, pero los costos va a seguir acompañándolo. Entonces, esto nos quita renta, nos quita un poco de rentabilidad al negocio ganadero. Bueno, la caída del precio de la vaca, que era lo que les mencionaba anteriormente, como consecuencia de, hasta hace poquito estábamos vendiendo una vaca manufactura conserva en 1.100, 1.200 pesos, hoy ya está debajo de los 1.900. Hay una disminución del precio internacional y del blend de exportación, que lo decía Jorge, hoy a un tipo de cambio de exportación menos de 900 pesos. Sí hay un novillo con alta demanda y escaso, la exportación lo demanda y lo va a seguir demandando. Nosotros ya estamos empezando a pensar y evaluar si ese novillito o novillo, ese ternero recriado que metemos con 320, 330, 340 en los corrales para venderlo a un doble propósito supermercado de exportación como 440, no lo empezamos a meter un poquitito más tarde al corral para venderlo a la exportación con un novillo 460, más tirando la exportación. Pensamos que este año el que va a traccionar el negocio va a ser más la exportación que el consumo. Son análisis que venimos haciendo, son especulaciones que venimos trabajando con nuestros clientes. Sí va a ser un año de la recría, es un año de la recría, incorporarle kilos al ternero, tanto a pasto como a corral. Y el otro tema, la baja de los precios internacionales, nos brinda oportunidades a la ganadería, ¿no? Un poco para incorporarle kilos, suplementarlos, tratar en cierta medida de intensificar los procesos. Así cuando los granos están caros, la intensificación en suplementación es levantamos el pie del acelerador ahora con la caída del precio de los granos, tiende a ser más tentativo, más atractivo el tema de la suplementación. Y bueno, y continuamos viendo un futuro promisorio. A ver, hay incertidumbre política, hay incertidumbre económica, la inflación, pero creemos que la ganadería es algo de faros largos, así como decíamos a fin del año pasado que veíamos este futuro promisorio, lo seguimos viendo, no le vemos, puede haber dificultades de mediano plazo, pero a la larga, si este modelo sigue, le vemos muy buena negocio para la ganadería para el futuro. Bueno, hasta acá era mi presentación. Espero a ustedes y les agradezco. Estaba preguntando, Fede, un poco en la conclusión vos decías que ves un año de recría. Yo un poco la pregunta era un escenario de menor precio del grano, si no le tenías miedo a un ternero bolita, a un destete engorde casero, rapidón, y una mayor oferta de liviano en el contexto general que estamos viendo. Sí, el tema, Daniel, que hay que ver cómo evoluciona un poco el precio del gordo, ¿no? Pero eh, yo creo que la recría ya está instalada y ese diferencial de precios entre el ternero de invernada y el gordo hay que licuarlo todavía. Por ahí algún productor que tenga el maíz y lo quiera dar a balde, ¿viste? Ese productor chiquito que quiera suplementar un poco y sacarlo más livianito, de 300 kilos, 280, eso que se venía dando pero a nivel masivo no sé si puede llegar a ocurrir, ¿no? Porque para sacarlo a balde y cosas también tenés que tener algún esquema eh, o de pasto, avena, verdeos o a corral con pellet.
Puede haber, pero no sé si va a ser masivo. Hoy ya se ha industrializado mucho la carne en ese sentido, me parece. Bueno, no sé si en el chat no han puesto preguntas y estamos con algún problemita acá de sonido y de imagen, así que cualquier cosa, yo diría que después, en todo caso, si queda alguna consulta, nos la envían por mail y la respondemos y damos por finalizada la charla, porque estamos con algunos problemitas técnicos. Muchas gracias a todos, les agradecemos la presencia y será hasta la próxima charla. Luego la subimos al canal de YouTube. Gracias Jorge Ingaramo, gracias Federico Santangelo, Agroideas y por supuesto al auspicio del IPCBA. Saludos a todos.